¿Qué tal, amigos? Estamos en este estudio del Apocalipsis y bueno, nos hemos quedado en la sesión pasada hablando sobre las cartas y ahora nos tocaría entrar al capítulo 3. Habíamos analizado todo el capítulo 2, ya que las cartas, las 7 cartas del Apocalipsis se encuentran en el capítulo 2 y 3 de la obra del Apocalipsis de Juan. Ahora, para retomar un poco lo que habíamos estado viendo en la introducción a las cartas están ubicadas de Éfeso, ¿no?, a la Odisea, siguiendo probablemente un recorrido, un camino postal que ubica justamente o conecta las ciudades en ese orden. Las cartas, pues, lo que hacen es simplemente examinar a la iglesia, examinarla, emitir un juicio, pero poner un remedio al pecado de cada una de las iglesias. Yo estaba diciendo que el autor del Apocalipsis es un profeta probablemente itinerante, un profeta un judeo cristiano itinerante que conoce muy bien a estas ciudades y las comunidades que viven ahí. Entonces, claro, le resulta familiar, le resulta conocido tanto su pecado como sus virtudes, y entonces por eso el autor ha tomado a estas ciudades, a estas comunidades cristianas, para hablar de lo que a la iglesia le falta purificar para poder acompañar a Jesús en su lucha contra el mal. Es muy interesante que siempre, como decía en cada una de las presentaciones anteriores, Jesús siempre comienza con lo positivo que hay en cada una de las cartas. O sea, Jesús no inicia con lo negativo, inicia siempre con el lado positivo de las iglesias a las que está examinando. Y es muy importante que al final él pone sobre todo qué es lo que uno tiene que hacer para revertir aquello que está mal, ¿no? Entonces no solamente se dedica a señalar lo negativo, sino que inicia con lo positivo, señala lo negativo y después indica lo que hay que cambiar, mejorar, como utiliza la palabra convertirse, para poder volver al inicio. Nos toca hablar de la carta dedicada a Sardes. Sardes es una ciudad muy interesante. Vamos a ver cómo el autor va a dirigirse a los cristianos que están viviendo en esta ciudad. Bueno, le invito entonces a tomar su texto bíblico y buscar el capítulo 3 del Apocalipsis. Derivamos un poco el tema geográfico, social, religioso de la ciudad de Sardes. Sardes, conocida actualmente como Sard, se encontraba situada a 20 kilómetros de Éfeso, 48 de sudeste de Tiatira y 80 kilómetros de la ciudad de Esmirna. Su nombre plural proviene de las dos ciudades que existían, la primera edificada más o menos que eran unos 244 metros sobre el monte conocido como la montaña de Lidia, y esta ciudad tenía una muralla de defensa y unos precipicios bastante pronunciados que a Sardes, para tomar la ciudad de Sardes, lo dificultoso era sobrepasar. Asaltar la ciudad significaba romper esta barrera de defensa y sobre todo la altura de las murallas. Era una estrategia, pues, militar muy importante, ¿no?, de defensa. Pero claro, con el aumento de la población y la falta de espacio de la primera ciudad, se va a construir una segunda ciudad en la parte inferior, en el valle inferior. Entonces, esta última, por ejemplo, se encontraba habitada por agricultores, operarios de la industria textil, mercaderes, y hacían de Sardes una urbe agrícola y comercial muy importante de Asia Menor.
Al parecer, Sardes fue una de las ciudades importantes en el mundo antiguo, conocida como la residencia del rey Creso, rey de Lidia. Y en el año 546 a.C., durante la noche, ya, debido a la falta de protección de sus muros, Sardes va a caer bajo el poder del rey Ciro, ¿no? Y se convierte entonces en la residencia del gobernador persa. Este mismo error de dejar desprotegida la ciudad de noche va a ser aprovechado en el año 214 a.C. por Antíoco de Siria, que envió a sus tropas a escalar los muros desprotegidos de la ciudad. Esta información es muy importante porque después el autor del Apocalipsis, cuando hable en la carta, se dirija a la iglesia, va a decirles que el Señor llegará como un ladrón en la noche. Entonces ahí está tomando él está recordando la historia de la ciudad, una parte de la historia de la ciudad, para hablar de que Cristo, igual como pasó con las tropas enemigas que por descuido tomaron la ciudad en la noche, igual también Jesús vendrá como el ladrón en la noche, ¿no? Y les quitará lo poco que tiene, ¿no? Bien. Sigamos hablando un poco de la situación de la ciudad. Me interesa ahora señalar, por ejemplo, que bueno, los seleucidas controlaron la ciudad desde el año 301 a.C. hasta la época en que el año 190 a.C. Sardes era parte del reino de Pérgamo hasta la dominación romana en el año 133 a.C. Ahora, pasa a ser considerada igual una de las ciudades de la provincia romana de Asia Menor. A raíz del terremoto, como hice referencia en algún momento también en unas cartas, también cuando comentaba la situación de algunas ciudades, de las cartas de las 7 iglesias, ¿no? A raíz de un terremoto en el año 17, ya después de Cristo, el emperador Tiberio entregó a la ciudad un monto considerable, ¿no? Una fortuna, para que la ciudad se pudiera reconstruir. Estamos hablando que este año, el año 17 después de Cristo, hay un fuerte terremoto que va a destruir gran parte de las ciudades que se encuentran en Asia Menor. Por eso cuando lleguemos a la Odisea es la ciudad más orgullosa, porque cuando Roma le ofrece el dinero para construir y levantar la ciudad, ¿no? La Odisea no va a aceptar eso, porque tienen suficiente economía para poder levantar sola la ciudad, ¿no? Entonces eso también se lo va a echar en cara, ¿no? Jesús en la carta. Roma también le libró 5 años de impago de impuestos. Bueno, entonces vemos que Sardes es una ciudad importante, es una ciudad que se dedica al tema agrícola y textil y que tiene en su recuerdo este momento de la invasión, ¿no? de la ciudad por las tropas enemigas por un descuido en la noche, ¿no? Ahora, a nivel religioso, Sardes tenía un templo dedicado a la diosa Cibeles, que después va a ser llamada Artemisa. Se decía que esta diosa era original de la ciudad de Sardes. Entonces, hay un templo dedicado a Cibeles, un templo dedicado al dios Zeus, un templo dedicado al dios Dionisio. Y esto también nos revela también algo que tiene que ver con la carta. Porque Cristo en la carta habla del tema de muerte y vida. Y la diosa Cibeles casualmente se le atribuía resucitar a los muertos, dar vida a los muertos. Las primeras excavaciones arqueológicas aquí en la ciudad de Sardes son de 1910 a 1914. Entonces, durante esta época, durante este tiempo de trabajo, se han encontrado pues notables hallazgos, ¿no? Como el templo de Artemisa o Cibeles, ¿ya? Que contaba con unas 78 columnas jónicas de unos 25 metros
cada una, ¿no? Y pues era un lugar de culto que estaba levantado sobre un anterior templo. Se han encontrado también más de 1000 tumbas, un teatro, un estadio romano, ¿no? O sea, una ciudad importante, ¿no? Una ciudad importante. Ahora, dentro de esta ciudad de Sardes existía una comunidad judía de gran importancia porque se ha encontrado una sinagoga amplia, grande, bastante decorada, con inscripciones, ¿no? Dedicado a los donantes de la sinagoga. Hay también en la ciudad de Sardes baños, gimnasio propio de la época, ¿no? Del ambiente grecorromano. Entonces, las excavaciones arqueológicas van un poco dándonos a entender la importancia de esta ciudad, el poder económico que se tenía, la industria que había, el tipo de religión, la sociedad, ¿no? Si hablamos de la comunidad cristiana, ¿qué recordamos? En la comunidad cristiana de Sardes tenemos nosotros algunas referencias. Por ejemplo, podemos mencionar el obispo Clemente del siglo I después de, y Melitón de Sardes, que es también conocido por su homilía pascual, ¿no? Peripasca, ¿no? Entonces, si bien no se refieren estos documentos de Melitón de Sardes de modo explícito a los cristianos, sí es prueba de que en el año 160 después de Cristo existía una comunidad cristiana en esta ciudad, ¿no? En esta ciudad. Pero bueno, lo que podemos decir es que, como las otras ciudades del Apocalipsis, la evangelización de Sardes venía de Éfeso. Entonces, Éfeso es la iglesia madre de la que parte la evangelización para todas estas otras iglesias, ¿no? Y muchas de ellas, como digo, tienen su origen con Pablo, ¿no? Con la predicación paulina. Y que claro, si nos remitimos a Hechos de los Apóstoles, encontramos que en el día de Pentecostés hay mucha gente que está de Asia Menor que han venido a Jerusalén para la Pascua y entonces se han quedado para las fiestas judías. Así que así sería más o menos el progreso de la evangelización. Dejemos ahora un poco de este tema de los datos históricos y pasemos ahora a hablar sobre el tema de la carta en sí de Sardes. Si ustedes cogen la Biblia, entonces vamos ahora a ver la carta de Sardes que está en el capítulo 3. Bien, como ustedes saben y he explicado en una anterior sesión, cuando inicia la carta, inicia dedicada, ¿no? Esto dice, ¿no? Pero dice al ángel de la iglesia de Sardes. Ya les he comentado que eso del ángel viene a ser o bien el obispo del lugar o bien algún ser celeste. Se pensaba en la antigüedad que cada ciudad tenía un ángel. Entonces está dirigida probablemente al líder de la comunidad, al episcopo de la comunidad o tal vez a una figura celeste, una figura trascendente que se pensaba que era la protectora de cada una de las comunidades. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Cuando se habla de los 7 espíritus, como sabemos, los 7 espíritus, el número 7 indica totalidad. Entonces, dice el que tiene la plenitud del espíritu. Pero tiene la plenitud del espíritu, pero también tiene a las 7 estrellas. Y lo dirá al final de la primera visión. Recordarán ustedes cuando se habla del Hijo del Hombre, que tiene las 7 estrellas en su mano. Y estas 7 estrellas son los 7 ángeles que tiene cada iglesia. ¿Qué se está queriendo decir aquí? Que el Hijo del Hombre tiene la plenitud del espíritu, la totalidad del espíritu, pero también tiene en su mano a todos los líderes de la iglesia. Y al tener a todos los líderes de la iglesia, las tiene a todas las iglesias, ¿no? Entonces, el tenerlas en su mano siempre es un signo de providencia, ¿no? Dios nos tiene en su mano. Ahora, así es como inicia todas las cartas, haciendo referencia a un atributo del Hijo del Hombre. Entonces, te está saludando el Hijo del Hombre, el que tiene cabellos blancos, el que tiene ojos de fuego,
el que tiene las 7 estrellas en su mano. Entonces, una manera de cómo retoma la primera visión, ¿no? Nos recuerda, nos remite a la primera visión. ¿Qué es lo que dice al inicio? Conozco tus obras, ¿sí? Que estás vivo de nombre, pero de hecho estás muerto. ¿Se acuerda que dije que había un gran cementerio, ¿no? En la ciudad había un gran cementerio, se ha encontrado como más de 1000 tumbas y que la diosa Cibeles era la diosa que podía otorgar vida, ¿no? a los muertos. Entonces, estas cosas son importantes porque el autor está tomando datos que el que escucha el Apocalipsis y vive en Sardes lo sabe, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo es esto de que tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto? Acá hay algo fundamental. En primer lugar, el pecado de la iglesia de Sardes es la apariencia. La apariencia. Entonces, hay es una comunidad que aparece como si estuviera viva, vital, ¿no? Tuviera vitalidad, tuviera, digamos, una vida en el Señor muy, muy fuerte, ¿no? Una práctica, digamos, una vivencia espiritual del resucitado, pero que realmente no es así, ¿no? O sea, el Señor mismo está examinando a la iglesia y, como digo, su juicio, su examen, es un examen que Él mismo lo ha dicho, ¿no? Él tiene ojos de fuego para mirar en lo profundo. Entonces, cuando mira y examina el Señor, hay algo que no nos puede ocultar. O sea, tú por fuera puedes decir que eres una cosa, pero el Señor te conoce por dentro. Entonces, bien, deja del tema entonces de la apariencia. Entonces, bien, dice acá, mantente alerta y consolida lo que te queda y está a punto de morir, porque no he encontrado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, delante de Dios hay cosas que no podemos ocultar. Para delante de Dios, ante los hombres podemos aparentar que somos perfectos, pero las obras, ¿no? Delante de Dios son examinadas, ¿no? Desde un punto de vista profundo, ¿no? O sea, desde el ser, desde su esencia. No están concluidas, no son plenas. Ahora, hay algo que le dice el Hijo del Hombre, estate vigilante. Claro, esto nos hace referencia a la memoria de la ciudad, ¿se acuerdan? Que como se quedaron dormidos los de la vigilancia de las murallas, entraron y asaltaron la ciudad, ¿no? Entonces, cuidado, ojo que no te suceda como cuando tomaron la ciudad de Sardes. La iglesia tiene que estar vigilante, que no se quede dormida, ¿no? Y dice, porque consolida lo que está a punto de morir. O sea, aquí juegan dos cosas, vida o muerte. Si uno está con Cristo resucitado, está con vida. Si uno no está con el resucitado, está muerto. Entonces, la relación con Dios es o estar vivo o estar muerto, ¿no? Es tener vida o es vivir en una situación de muerte, sencillamente de muerte, donde aparentemente estamos vivos. Entonces, hay algo, dice, que tú tienes que estar a punto de morir. Y eso es lo fundamental, porque es parecer una iglesia que se ha contagiado, se ha acomodado del entorno religioso que está viviendo. O sea, el estilo de vida pagano le ha traído a la iglesia una paz religiosa, pero le ha traído una muerte espiritual. Entonces, ahí viene el problema, ¿no? Es decir, cuando uno acomoda la situación de su fe a un ambiente que no tiene los valores del Evangelio. Te puede traer paz en un sentido de, digamos, de una situación social cómoda, pero espiritualmente estás muerto. Entonces, dice, acuérdate por tanto de cómo has recibido y cómo has oído la palabra y guárdala y arrepiéntete, ¿ves? Primero, recuerda cómo recibiste la palabra, o sea, recuerda la evangelización que te hicieron, recuerda cómo recibiste el evangelio, recuerda cómo fuiste bautizado, recuerda la predicación que te llevó a la conversión
Y nuevamente, arrepiéntete y conviértete. ¿De acuerdo? O sea, te pone el antídoto, te pone los pasos que tienes que seguir. Y entonces, dice, porque si no, ¿ve? Porque si no estás vigilante, vendré como un ladrón, ¿ve? Sin que tú sepas a qué hora voy a venir. ¿Se acuerdan? O sea, está haciendo referencia al tema histórico de la ciudad, pero lo está tomando Cristo para, digamos, como un símbolo de lo que significa su venida, ¿no? Bueno, además que también en el Evangelio Jesús también dice, ¿no? ¿Cómo será la llegada del reino de Dios? Pues será el reino de Dios como un ladrón que abre el boquete y entra. Porque si supiéramos nosotros cuándo viene el ladrón, entonces, ¿no? Despectivamente así viene el ladrón, ¿no? Todavía. Ahora, sin embargo, tienes en Sardes algunas personas que no han manchado sus vestidos y que caminarán conmigo. Acá aparece el tema del seguimiento de Cristo. Para seguir a Cristo hay que vestirnos de Cristo. Entonces, es muy bonito, ¿no? Porque acá se trata de un seguimiento del resucitado. Dice, algunos que no han manchado sus vestidos caminarán conmigo vestidos de blanco. El blanco ya sabemos que en el Apocalipsis hace referencia al tema del trascendente. Blanco significa resurrección, pero blanco significa también la situación existencial de alguien que está con el resucitado. O sea, esa relación que hay, esa comunión con el resucitado, nos viste de blanco. Bueno, en el Nuevo Testamento también se habla de revestirse de Cristo. Y estos son cosas paulinas, son lenguaje paulino. Y dice, estos van a venir conmigo, van a caminar conmigo, porque son dignos. Entonces la dignidad, ¿dónde está la dignidad? ¿No? ¿Dónde está la dignidad? No. Entonces la dignidad también está justamente aquí en el mantenerse en una situación difícil. ¿Ya? O sea, eso es lo que nos da dignidad. El tratar de conservar, ¿no? Conservar la verdad aún rodeados de mentira, aún rodeados de una situación de comodidad, de confort, vivir en una situación evangélica. Entonces, la dignidad, porque estos son dignos, dice, porque no han manchado sus vestidos, sino que no se han mantenido firmes. Y una de las características del Apocalipsis es justamente una literatura para mantenernos firmes, para mantener, ¿no?, a la persona en esa constancia. Por eso es que el lenguaje del Apocalipsis es eso. Mira que yo vengo, mira que ya estoy por venir, mira que vengo a juzgar. Claro, eso te mantiene a ti en la esperanza, en la confianza, pero también, ¿no?, en una situación de vigilancia, de alerta, ¿no? Pero bien, dice, al vencedor será revestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre en presencia del Padre y delante de sus ángeles. Bellísimo, ¿no? O sea, es decir, esto retoma un poco la situación de el Antiguo Testamento. En la tradición judía existe lo que se llama el árbol de la vida o el libro de la vida. El árbol de la vida, el libro de la vida, son dos cosas que aparecen dentro de la teología judía. Dios tiene un libro que es el libro de la vida. En ese libro, Él escribe el nombre de los justos. Y entonces, ojalá que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque es como decir que en la memoria de Dios está mi nombre. En la memoria de Dios. O sea, claro, es lo que un teólogo decía, ¿no? Al final de nuestra vida, queremos que Dios nos lleve en su memoria. Que Dios nos tenga en su memoria, ¿no? Y eso tal vez expresa lo que en el Antiguo Testamento, en la tradición judía, es que al final Dios escribirá, ¿no?, nuestro nombre o el nombre de los justos en el libro de la vida. O sea, nos recordará, ¿no? Y dice, y lo confesaré, ¿no? Lo confesaré delante del Padre y de los ángeles. Es decir,
termina con un tema litúrgico. Cristo va a proclamar en la asamblea. Cristo va a proclamarlo, va a anunciar el nombre del que persevere, ¿ya? Del que llegue con dignidad al final, y lo va a anunciar y lo va a proclamar en una asamblea litúrgica, donde está el Padre y están sus ángeles, ¿no? Bellísimo. Es una carta que revela alguna situación también del pecado que ha acompañado siempre a la iglesia, ¿no? Mucha cáscara, ¿no? Mucha vestimenta, ¿no? ¿No? Muchas cosas, ¿no? Sin embargo, lo más importante es caminar en la vida con dignidad, ¿no? Bien, quedémonos entonces con esta carta a la iglesia de Sardes y regresaremos entonces con la siguiente carta, comentando así el libro del Apocalipsis. Gracias, paz y bien.